La doctora Fernanda Santos es una de las principales referencias en transformación de la mirada a través de cirugías palpebrales y procedimientos estéticos en Brasil. Con más de 15 años de dedicación y más de 15.000 procedimientos realizados, desarrolló un enfoque único que combina técnicas avanzadas y resultados naturales, siempre priorizando la seguridad de sus pacientes. Escogí a la doctora Fernanda para hacer el curso porque creo que sus resultados son increíbles, aún más en la blefaroplastia inferior. Ella es una referencia en el área de blefaroplastia y lifting del tercio medio. Su trayectoria académica excepcional incluye doctorado en cirugía y oftalmología por la Universidad Federal de Minas Gerais en 2020, residencia en cirugía general en el Hospital Semper en 2005, residencia en oftalmología en el Hospital Gobernador Israel Pineiro en 2007 y fellowship en plástica ocular en la Santa Casa de Belo Horizonte en 2008. Su búsqueda por la excelencia la llevó a Chicago, donde acompañó al pionero en cirugías palpebrales, Dr. Alan Puterman. Se especializó en medicina estética en 2015 y se perfeccionó con el renombrado Dr. Mauricio de Mayo en MD Coats en 2018. La doctora Fernanda ya ha transformado la práctica de más de 1.000 médicos a través de su propio método de enseñanza. Sus alumnos se destacan por su precisión técnica y compromiso con resultados seguros, elevando el estándar de las cirugías palpebrales en todo Brasil. Cada profesional formado por ella multiplica su legado de excelencia y cuidado personalizado. Las técnicas, ellas buscan entregar no solo un párpado de ellas, sino también toda una región periorbital hermosa. Y eso es lo que tenemos que entregar a nuestros pacientes. La elección de este curso fue precisamente para atraer a mis pacientes, para poder proporcionarles una mejora periocular completa, ya sea del párpado, ya sea de la región malar, ya sea de la región temporal. Y eso es lo que el curso nos ha brindado con mucha maestría. Espero incorporar las técnicas perfeccionistas de la doctora Fernanda en mi práctica quirúrgica. Como ya, pero párpados, tomaré todos los detalles que hacen que los párpados de ella queden hermosos. Casada con Albley y madre de Sofía y Mateus, encuentra equilibrio entre su dedicación profesional, familia y fe. Con mirada atenta a las necesidades individuales, sigue su misión de transformar vidas y formar una nueva generación de especialistas comprometidos con la medicina segura y resultados refinados. Al final de esta clase, podrás conocer otras formaciones disponibles de la doctora Fernanda. Buenas noches, doctores. Todos los slides, ¿verdad? Puse más imágenes, ¿no? Hay pocas palabras, prefiero hablar porque creo que la cirugía es muy visual, ¿verdad? Necesitamos ver las cosas para poder entender la técnica quirúrgica, entender el truco, el punto, ¿no es así? El truco del gato. Entonces, usé más imágenes, pero si a veces se hace difícil, todas las imágenes tienen la referencia, el artículo, de dónde saqué esa imagen. Entonces, a veces estás ahí mirando, quieres hacer una captura de pantalla. Siéntete libre de después localizar el artículo, ¿no? Es muy interesante esta clase, es mi primera clase en este formato. Me gusta estudiar. Yo hice, como comencé a decir, hice cirugía general. Antes de hacer oftalmología, ¿no? Yo tenía una perspectiva de una especialidad quirúrgica cuando me gradué y pensé que la cirugía general, quería oftalmología, pero así plantaron la idea de que era casi imposible de tan caro. Entonces fui a cirugía general, pero después vi que lo mejor era hacer oftalmología. Y ya entré en oftalmología pensando en la plástica y después de la oftalmología hice la plástica ocular. Tenemos diferentes periodos ahí, ¿no? En la evolución del conocimiento, ¿verdad? Porque cuando nos formamos, estamos de una manera y vamos adquiriendo el conocimiento. Entonces acabamos teniendo formas diferentes de abordar según la época en la que estamos. Y una de las cosas que me hizo ir detrás así de este conocimiento del lifting del tercio medio es el resultado de la blefarocicatrización quedar pobre, ¿no? Esta región, ¿no? Órbita palpebral es un continuo, como la región de la ceja, ¿verdad? Supercilio y párpado superior. Entonces tenemos una continuidad de estructuras que para quedar bonito, ¿no? Voy a empezar a entrar aquí en las diapositivas de la clase para que se vea bonito. Tengo que valorar esa transición, tanto la transición de la parte superior como la transición de la parte inferior.
Entonces, eso enriquece. Y cuando empecé a hacer blefaroplastia hace 15 años, ¿no? Entonces notaba en el resultado que a veces no quedaba satisfecha. Con ese resultado a veces parecía más profundo, a veces yo pensaba el párpado seguía largo, es decir, quitaste el exceso de piel, quitaste la bolsa de grasa, pero estéticamente todavía no estaba de ese modo que uno dice, vaya, podría haber mejorado un poquito más. Entonces, es en busca de ese podría haber mejorado un poquito más que salimos, ¿no? Buscando el conocimiento, ¿no? El conocimiento que puede agregar. Y fue por causa de eso que yo fui a parar allá, ¿no? Con el doctor Putena, porque él ya hacía esa técnica, ¿verdad? Esta técnica tiene descripción desde 2001, 2005, ¿verdad? Y él es uno de los que más la realiza, solo que la forma en que él la realiza es un poco diferente de la forma en que yo la realizo hoy y vamos evolucionando, ¿verdad? Yo estuve con él en 2015. Y él hace su perióstico, ¿verdad? Que podemos hacer debajo del periósteo, ¿verdad? El despegamiento o podemos hacerlo por encima del periósteo. Entonces, hoy yo realizo más arriba del periósteo. Entonces, aquí los cambios, ¿verdad? Un rostro más joven y el rostro envejecido y vemos los puntos de cambio, ¿verdad? El ángulo, ¿verdad? Las arrugas, vemos el párpado que a veces se proyecta por la bolsa de grasa o a veces se hunde el surco que se profundiza, ¿verdad? Vemos que el área de mayor brillo cambia, ¿no? Antes era aquí en la prominencia cigomática y va a descender aquí para poder quedarse en esa región. Y la parte del contorno se va esqueletizando, ¿verdad? Entonces todo eso va a dar el mensaje de envejecido, de cansancio, y esta parte aquí vectorial de este análisis es muy interesante porque cuando tenemos un rostro joven, ¿verdad? Tenemos los vectores en este sentido, ¿no? Vemos esta línea de mayor brillo, sigue exactamente este sentido aquí, ¿verdad? Entonces, tanto desde la nariz hasta el ángulo, como la línea aquí de mayor brillo, que es la de la eminencia cigomática aquí, como esta línea del blush, que es esta parte más hundida. Y conforme descienden aquí las partes blandas y los cambios que van ocurriendo, hay esta inversión de los vectores. Entonces, a la hora que vamos a hacer el abordaje, hay que tener eso en mente y aquí está la evaluación frontal del alargamiento, que creo que esto es una de las cosas así. Lo que más empobrece el resultado es que el párpado, después de todo lo que se hizo, sigue estando muy largo. Entonces, eso da la sensación de ojeras, porque el párpado, ¿no? Cuando miras a las mujeres jóvenes, bonitas, tienen esa región, ¿no? El cigomático, la maxila bien proyectados y el párpado más cortito, sin ninguna separación entre el párpado y la mejilla. Entonces, ese es el resultado estético ideal. Entonces, cuando tengo, ¿no? Un alargamiento vertical del párpado, surco marcado, proyección, estéticamente es desviarse del ideal. Y aquí algo que es extremadamente importante, la remodelación ósea, porque en el momento en que ocurre la remodelación ósea, tenemos un acortamiento aquí de la maxila, ¿verdad? En este sentido. En el sentido horizontal y en el sentido vertical se alarga, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La hendidura palpebral baja, ¿verdad? Que es esa cuestión de la hendidura negativa de la que hablaremos más adelante y el vector negativo, que son las dos cuestiones de mayor complicación, ¿verdad? En el resultado de la blefaroplastia, de la retracción, que es lo que todo el mundo teme, ¿no? Entonces, esto forma parte de la evolución del envejecimiento. Hay uno de los artículos, ahora no recuerdo cuál exactamente, sobre las cirugías, en el que habla de las complicaciones más comunes, ¿no? Y la cuestión de la retracción en el paciente de vector negativo es la complicación más común. Entonces, realmente tenemos que tener mucho miedo de eso. Y la mayoría de los pacientes que fueron analizados en este trabajo tenían vector negativo. Entonces el vector negativo, uno queda así. Ah, ¿será que tiene vector negativo? ¿Será que no tiene vector negativo? La mayoría de las personas con el envejecimiento, debido a este hundimiento de esa región, la pérdida de la parte blanda y
la maxila hasta la reabsorción, la remodelación ósea de ella, tendrá el vector negativo. Entonces tenemos que estar muy atentos porque el vector negativo no es poco común, es frecuente. Así que tenemos que estar muy atentos. Aquí está la presentación de esa remodelación ósea con una cavidad orbitaria. Ella va aumentando, ¿verdad? Y el ojo puede, la bolsa de grasa puede proyectarse hacia adelante o a veces, dependiendo de la configuración, ¿no? Tridimensional allí de los ojos, del ojo y de la grasa periorbitaria, puede hundirse un poquito, dando un aspecto de enoftalmo, esa ptosis, las bolsas, que son alteraciones que son resultantes de esa absorción de grasa y de la remodelación ósea. En la técnica del SUF lifting, que aquí en este caso el lifting de tercio medio, el SUF lifting es una etapa del lifting de tercio medio. Entonces no es solo el SUF lift, para que tenga ese efecto wow, así, que no sé dónde está la división entre el párpado y la mejilla. El SUF lift es una etapa, ¿no? No es toda la técnica. No sé, aquí alguien puede hablar, ya tiene experiencia de hacer el SUF lift, ¿no? De liberar el ligamento. Entonces, aquí vemos el ligamento retentor. Y aquí vemos cómo anatómicamente esta presencia del ligamento retentor del orbicular aquí, ¿no? El orbicular sobrepasa el ligamento retentor y aquí viene el ligamento cigomático, ¿verdad? Que es el ligamento cigomático cutáneo. Y esta región aquí, entre los dos ligamentos, esos ligamentos son las condensaciones, ¿no? De tejido más, es conjuntivo fibrótico que va a unir la región del periósteo, músculo y piel. Entonces, por eso, donde está, van a haber los hundimientos, ¿no? Entonces, y entre el ligamento retentor del orbicular y el ligamento cutáneo cigomático, vamos a tener el monte malar, ¿no? Que es una de las cosas, así que es, varios pacientes tienen problema con esto y a veces lo que el paciente quiere mejorar es solo el monte malar. Una de las fotos de un paciente que voy a mostrar aquí no tenía mucha flacidez de blefaro, él tenía solo monte malar, ¿no? Y aquellas técnicas de resección directa aquí o del festum o del monte malar que a veces deja una cicatriz baja e inestética, ¿no? Entonces, lo mejor es venir por encima y llegar a esa región para hacer el abordaje. Este punto aquí, ¿qué sucede? Tengo una línea imaginaria que une los principales ligamentos y separa la parte móvil de la cara de la parte inmóvil, que es esa región de contorno que es la más posterior y la parte anterior que es la parte móvil. Entonces vemos el ligamento temporal aquí, que es la condensación del ligamento orbital, del retináculo, todo este conjunto fibroso, tanto del retináculo fibroso como del retentor del orbicular, se va a unir en esta región lateral aquí. A continuación viene el ligamento cigomático y aquí abajo vamos a tener el ligamento mandibular. Esta línea es clave cuando voy a hago un levantamiento del tercio medio, porque en el momento en que trabajo en esta región donde voy a tener el ligamento retentor del orbicular y un poco más abajo el ligamento cigomático y yo tracciono esta región, entonces mi línea de fuerza voy a traccionar hasta aquí abajo. Voy a mostrar unos antes y después del postoperatorio. Dependiendo de cómo es la tracción, en la primera semana se puede ver la línea aquí de tensión, porque aquí viene el ligamento submasentérico, ¿verdad? Entonces, cuando ícamo entra aquí en el mandibular, entonces, si ajustamos bien la línea, ¿verdad? Interligamentaria, podemos tener un efecto lifting muy bueno para esta región. Entonces tenemos el efecto de la grasa, de elevar la grasa y el efecto de trabajar esta parte ligamentaria, los ligamentos retentores aquí. Esto es muy importante para la técnica. Cuando voy a entrar en la técnica quirúrgica, porque la liberación de esos ligamentos retenedores, ese es tipo 50% del éxito de la operación, ¿verdad? Entonces, esa parte tiene que quedarse en la mente. Y aquí vamos a ver el corte oblicuo de las estructuras que hay en esta región de la transición párpado-malar, ¿verdad?
sección transversal, lo dije mal aquí, y aquí vemos la región del ligamento retentor del orbicular. Y una cosa importante, aquí las otras estructuras, la técnica que uso es uso mucho más frecuentemente la incisión transcutánea que la transconjuntival. La transconjuntival es genial, ¿no? Solo que, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué uso más la transcutánea? Necesito tener un área de liberación grande para llegar aquí y al final, cuando sube todo, quito piel y quito músculo. Entonces, la idea inicial de la conjuntival es que no interfiera con el músculo, no voy a tocar el septo, pero voy a intervenir de todas formas. Entonces, al final me resulta más fácil hacer la transcutánea de una vez, incluso en pacientes jóvenes, ¿no? Cuando es alargamiento vertical del párpado en el que hago la elevación del tercio medio, voy a utilizar la técnica transcutánea. La transconjuntival la acabo usando más es para una bolsa residual, algo así, o entonces cuando la persona tiene todo en su lugar y solo tiene la bolsa de grasa, lo cual es rarísimo, ¿no? Porque quien tiene ojeras anatómicas ya tiene el alargamiento vertical. Y es lo que dije antes, ¿no? Mejorar el alargamiento vertical es parte del embellecimiento, ¿no? El párpado largo parece envejecido, ¿no? No se ve tan bonito, parece cansado. Y una cosa interesante de este ligamento, que es esta parte aquí, existe una idea de que el ligamento, él va a colocar la piel en la región donde el hueso termina. En algunas personas sí, pero en la gran mayoría tiene una inclinación hacia abajo, ¿verdad? Y va a marcar la piel debajo del hueso, o sea, el párpado es más grande que la parte ósea. Entonces, el reborde óseo está aquí y el final del párpado cutáneo siempre estará aquí abajo, casi en el medio del pómulo, por el hecho de tener esta inclinación hacia abajo, ¿verdad? Aquí podemos ver claramente qué es el reborde óseo, la parte muscular, el tabique palpebral y aquí el ligamento retentor del orbicular. Y esta parte aquí, detrás del surco, tenemos el espacio cigomático. Aquí se presentan, ¿no? Estas uniones pálpebro-malares. Son variaciones anatómicas que y aquí la disección, ¿no? Pero esta parte aquí que creo que es muy interesante, que es la parte que marca este espacio, ¿no? Este espacio presigomático aquí, mira, que es donde en algunas personas este es un espacio virtual, no está abierto así, ¿verdad? Pero se encuentra aquí justo encima de la parte ósea del maxilar, entre el maxilar y el zigoma y justo debajo aquí del surco. Entonces es un área que puede tener retención de líquido y que presenta esa elevación marcada de aquí, ¿verdad? Que el monte malar se dibuja entre el ligamento órbito palpebral y el ligamento aquí abajo. Mira, aquí está representado aquí cigomático, ¿verdad? Entonces, esta región, es interesante ver esto aquí, porque el ligamento retenedor del orbicular es el techo del espacio presigomático. Entonces, cuando quirúrgicamente entro aquí y libero el ligamento retentor del orbicular, entro en este espacio presigomático. Y cuando elevo esta disección, que al menos hasta la mitad, no necesito disecar hasta aquí la parte más hundida del maxilar, que vemos que después el arco tiene la proyección aquí del cigomático maxilar, donde los músculos de la sonrisa, ¿no? Se van a insertar, los músculos cigomáticos, y tiene una parte más hundida aquí en esta región. No necesito disecar hasta allá abajo, pero llevo la línea de la disección aquí alrededor de 1 centímetro. Del reborde óseo voy a tomar este espacio precigomático, o sea, voy a abordar el monte malar, ¿verdad? Que es esta región. Entonces, a veces la paciente me pregunta, ¿pero esto aquí va a mejorar? Porque a veces ella ya fue con otra persona, la otra persona. No, no toques eso. ¿Y tú? No, eso sí va a mejorar. ¿Va a desaparecer, desaparecer, desaparecer? Puede ser que todavía quede un poquito. El día que duermas mal, algo así aparezca, pero que mejora. Porque voy a liberar el ligamento retenedor, voy a diseccionar la parte superior de este espacio presigomático y voy a elevar todas las estructuras. Entonces,
Luego ocurrirá una fibrosis en la región que sellará este espacio. Así es como ocurre esta mejora por dentro allí del monte malar. Esta parte es muy importante al llegar a la parte quirúrgica. Es en qué plano es esta disección. Yo hago la disección en el plano por encima del periósteo, no por debajo del periósteo. Me parece más fácil, porque en el momento en que disec, luego para traer la fijación del sut, entonces teniendo el periósteo aquí en esta región, voy a fijar el surco en el periósteo y después voy a fijar el retenedor, la región del orbicular, ¿verdad? Donde liberé el ligamento retenedor aquí arriba, fijo también en el periósteo. Entonces, preservar el periósteo me parece más fácil, que es lo que mencioné al principio, el doctor Putman. Abre el periósteo aquí en esta región del reborde óseo y diseca su perióstico hasta el alvéolo dental y luego sube todo. Como él diseca su periosteal, no va a desinsertar ningún músculo, los músculos van a estar allí en el periósteo, pero él va a subir el conjunto entero. Solo que cuando lo hago hasta esta zona aquí, antes de la inserción muscular, cuando hago la disección aquí, es la salida del nervio cigomático, ¿no? Que es el nervio sensitivo. Sí, sale aquí en esta región, pero cuando hago la disección hasta más o menos 1 centímetro abajo, aquí del borde, detalle, aquí está la salida del nervio cigomático y aquí está el infraorbital. Generalmente el infraorbitario, palpo el foramen y marco donde está, es un conjunto vasculonervioso, ¿verdad? Entonces siempre lo marco antes de empezar y cuando empiezo a disecar voy allí y lo reviso de nuevo. No quiero acercarme a él, ¿sabes? Entonces no hago esto a ciegas. Esta región aquí del cigomático es más tranquila porque es un nervio es sensitivo, no es un nervio motor, solo que es más difícil de localizar, a veces no lo localizamos, pero nunca he tenido un paciente y yo diseco bien esta región aquí que tuviera parestesia posterior o queja de falta de sensibilidad en la región, después de la cirugía, ¿no? Entonces, esta disección hasta más o menos alrededor de 1 centímetro aquí en la base superior del borde óseo es tranquila de hacer siempre y cuando marquemos aquí el foramen infraorbitario. Es lo más emocionante. Entonces, aquí la tríada problemática de la transición párpado-malar. ¿Qué es esta tríada problemática? El monte malar, que es lo que estábamos hablando ahí, dibujando el espacio presigomático, los festones, ¿no? Y las bolsas de grasa y el ligamento alto palpebral. El festón, él se caracteriza él por pliegues de piel y músculo, ¿no? Entonces, el músculo tiene fibras ahí directamente con la piel y va teniendo la redundancia. Entonces, da las arrugas y eso va a dar ese aspecto como si la piel tuviera varias vueltas. Entonces, el festum tiene un mecanismo de formación, cada uno de estos tiene un mecanismo de formación diferente del otro, ¿no? Entonces, el monte malar que vemos allí es el llenado del espacio presigomático, va a retener líquido allí en el espacio. Entonces, esta región aquí del monte malar, entonces, al liberar el ligamento retentor del orbicular y al disecar un poco más abajo, subiendo la región, mejoro el resultado final. El festum son pliegues, ¿verdad? De piel. Entonces, generalmente, la hora que también liberando el ligamento, pero no tanto por el sulflip, sino por la liberación de piel y músculo, ¿verdad? Yo ya he tenido pacientes que la doblez de piel, había tanta doblez de piel que disequé separadamente piel y órgano para poder mejorar ese exceso de festum. Hay casos en los que hacemos así una disección mayor entre la piel y el músculo, como si fueran 4 capas, ¿no? Que normalmente hacemos una capa miocutánea, la grasa y la parte ligamentaria. Entonces, con el festón, a veces hago una 4ª capa separando la piel de la musculatura para poder quitar, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ocurre con esta tríada problemática aquí? Que imagino que ya debe haber sido un problema para ustedes y ha sido un problema para mí varias veces. Por eso me interesé tanto en mejorar esta técnica del lifting
del tercio medio. Sí, dejar el surco marcado, dejar un exceso de festón para que se hinche y dejar el monte malar es como si no hubiera operado, el paciente queda insatisfecho. Eso equivale a insatisfacción. Entonces, el paciente que tiene uno de estos tres problemas aquí, si se hace la blefaroplastia pura y simple, sin un abordaje ampliado, el resultado no será satisfactorio. Al paso que un paciente con este tipo de problema, que ya fue en uno o en otro, incluida esta aquí, de Montmalá, ella ya me buscó. Primero, ella me preguntó en Instagram, ¿usted hace el Montmalá? Incluso lo encontré extraño. Pregunta graciosa, ¿verdad? La persona preguntar así, tan directamente, y tú, guay, vamos a conversar en el consultorio, yo te evalúo pero se puede hacer. Incluso hice un video explicando cómo se forma el monte Malá. Entonces ella vino. Y entonces cuando su monte malar realmente mejoró, nuestra, y ella sí, la satisfacción en persona. Esta de aquí también, cuando el festum mejoró y no vemos separación entre el párpado y la región malar. No hay un hundimiento separando esta región. También solo felicidad. Y esta de aquí también, porque ya tiene esa presentación en I, por causa del descenso allí del tercio medio, vector negativo, todo eso. Entonces da un aspecto muy pesado a su mirada, ¿verdad? La mirada parece una mirada de mal, así, de villanía, ¿verdad? Pesado. Entonces, cuando realmente conseguimos corregir esa transición de párpado a malar, ahí sí tengo un resultado que agrada a mi paciente en lugar de tener ese postoperatorio, porque muchas veces él llega a nosotros en el consultorio, igual esta paciente me preguntó, esta del Monte Malá, aquí, usted corregir, ella fue directa, ¿verdad? Ella ya llega, usted corrige eso y a veces él dice que quiere operar la bolsa de grasa, pero está hablando del Monte Balá. Entonces, a veces yo le digo, mira, esto mejora, pero no desaparece. Pero en el momento que digo, mira, esto mejora, esto realmente podemos tratarlo, ¿no? Ahora, si él tiene otras alteraciones, entonces tenemos que explicar desde el principio qué más necesito hacer. Pero tener esta, ¿sí? Administrar bien esta transición de párpado a malar es el plus de la operación. Una cosa que yo quería que ustedes miraran, que es esta tabla, que esta tabla es interesante, es de este artículo aquí, la tríada problemática, este título aquí de esta diapositiva, lo saqué del propio artículo, ¿no? Y muestra cómo cada una de estas cosas se forma, ¿verdad? Que ahí nos ayuda este artículo es súper interesante para que vean, porque trae detalladamente, anatómicamente, cómo cada una de estas alteraciones se van formando. Y eso es muy importante para que lleguemos a la otra etapa, que es la corrección quirúrgica. Y aquí algo que hoy considero es el cuarto elemento, ¿verdad? Problemático de la transición párpado-malar, que es el relleno, ¿verdad? El relleno es un problema hoy en día para la cirugía, ¿no? Aquí incluso me gustaría aquí, ¿no? Porque esta técnica no es algo muy estandarizado, es muy nuevo, todo el mundo está con relleno en el rostro, es algo más reciente, tiene menos de 10 años, ¿no? Entonces a veces hay personas que quitan el relleno, hay personas que no quitan el relleno, hay personas que ya convive con pacientes con... Es una retención de líquido, el propio paciente, porque él hace el relleno y escucha así, oh, no, eso solo con un año, ¿verdad? Y luego pasa un año, 2, 3, él mismo comienza a creer que eso le pertenece, ¿no? Esta paciente aquí, ella es pediatra, tiene 75 años, había hecho el relleno hace 5 años y vino a mí para que yo quitara la bolsa de grasa. Es decir, es una persona médica, informada, sabe qué producto estaba allí, ¿verdad? Recuerda exactamente cómo fue. Ella pensó que eso aquí de ella era una bolsa de grasa. Entonces, es muy frecuente que el paciente llegue y diga, porque mi bolsa de grasa se hincha todos los días por la mañana. El paciente llegó y él tiene el ácido hialurónico aquí en la región de la ojera. Primera cosa, sacar.
Aquí está la imagen de ella después de la retirada del ácido hialurónico, ¿no? Porque aquí la puse antes de todo y después de la cirugía, pero aquí está ella después de la hialuronidase, ¿no? Que ahí vemos el surco profundo. Ahí es cuando ella recordó cómo era antes de poner el ácido hialurónico, ¿no? Que ella no era de esa manera, que aquello no era un bolso de grasa, en realidad había un fondo allí. Luego, en su cirugía, nosotros transpusimos la piel. Exposición, ¿verdad? De bolsa de grasa para poder esconder el surco muy profundo. Self-lifting y es más, ¿no? Entonces hicimos la cirugía con los 3 planos, mostraré más adelante esos 3 planos, y la transposición de bolsa de grasa. Entonces eso le dio, mira, un refrescamiento, ¿no? Queda con un semblante descansado, ¿no? La mirada es mucho más leve cuando no tiene la marca del sul, con el párpado acortado, porque se puede notar aquí que su párpado tenía más de 3 centímetros de largo vertical. Y sin el relleno, se queda solo con 2, ¿verdad? Su relleno realmente pesó y tiró hacia abajo. Ella ya estaba en una etapa, ¿verdad? Con 75 años, entonces ya tenía más flacidez, ¿verdad? Entonces dio este efecto aquí, el edema posoperatorio. Sí, una complicación que ha sido recurrente, ¿verdad? Cada vez más común es el edema postquirúrgico. A veces el paciente no recuerda qué se puso, no sabe, entra la importancia del ultrasonido de partes blandas, pero entrar a la cirugía sin quitar, yo siempre palpo esta región. Incluso cuando no estoy viendo ese aspecto a su lado, yo siempre palpo. Parto del principio de que la persona no sabe lo que tiene allí, ¿no? Y si el aspecto encuentro algo así, medio gomoso, al momento de palpar aquí cerca del sur. Ya le explico al profesor el tratamiento de partes blandas y la hialuronicidad. No me gusta hacer otra cosa aquí que no es estándar, ¿verdad? Tengo una paciente que hasta pongo su caso en el curso. Ella estaba de este tamaño, incluso la puse en Instagram. Estaba de este tamaño de tanto relleno. Y cuando puse la hialuronidasa, dejé que la hialuronidasa actuara. La retiré un jueves y la operé el viernes de la semana siguiente. Entonces, la foto inmediata de la hialuronidasa ya había desinflamado bastante, pero una semana después había derretido de verdad. Su flacidez apareció completamente, el surco de la cara media apareció aquí, el surco oculopalpebral. Entonces, ese tiempo de una semana fue importante para la hialuronidasa. Como la vi una semana después, no sé precisar si al otro día ya estaba derretida de esa manera, pero inmediatamente ella no estaba totalmente disuelto allí el ácido hialurónico, ¿verdad? Entonces, la hialuronidasa necesitó más tiempo. Entonces, me gusta así dar una semana incluso para deshinchar también, y en el momento que vamos a trabajar allí quirúrgicamente está más fácil. Yo creo que así es como ustedes hacen también ya con la hialuronidasa, ¿verdad? Y aquí una cosa extremadamente importante, que es el drenaje linfático profundo aquí de la región, es porque la complicación postoperatoria del lifting del tercio medio, que da más miedo y molesta al paciente y deja el postoperatorio así un suplicio, y mucha gente desiste de hacer esta técnica, es la quemosis, ¿verdad? Quien ya ha sufrido de quemosis puede manifestarse. Yo también ya sufrí de quemosis, gente, por eso hoy estoy hablando así. Ella ya sufre mucho con la quemosis. Y aquí vemos el drenaje linfático profundo. Él coalescen, ¿no? Los 2 conductos aquí principales del drenaje linfático es exactamente donde vamos a disecar el orbicular para poder hacer la pexia. Entonces, así vamos a afectar el drenaje linfático, ¿no? Aquí vamos a ver. El drenaje conjuntival es continuo aquí, profundamente, con el linfático profundo. ¿Y por dónde está pasando? Cerca de los espacios cigomáticos, ¿no? Precigomáticos. Entonces, cuando voy a hacer voy aquí liberar el ligamento retenedor del orbicular y voy a disecar en esta región, aquí, debajo, justo debajo. Entonces realmente voy a dañar esos linfáticos y voy a dificultar ese drenaje linfático.
Entonces el quemosis es algo para lo que ya tengo que tener mi estrategia antiquemosis para el postoperatorio. Eso es, que forma parte del mejor resultado después. Porque si no, el lifting, y es interesante explicarle al paciente, decirle así, mira, vamos a hacer un lifting asociado. Entonces tu cirugía va a durar más y tu postoperatorio va a durar más. No es una blefaro común, es una blefaro plus. Vas a tener un resultado plus. Tienes que orientar, porque si no, él piensa que solo es quitar la piel. Y la amiga que se operó allí en el SUS quitó la piel y quedó bien en una semana. ¿Entendiste? Él te dirá eso. Entonces tienes que explicar eso, ¿verdad? Entonces es muy importante que aclares que vas a usar una técnica más elaborada. Entonces, la cirugía va a demorar más y el resultado será mejor, pero después de un tiempo mayor de recuperación. La persona entendiendo eso, no hay problema ninguno. Ahora tú es querer hablar con la persona que es todo mágico. Y entonces ella va a estar molesta por la vecina que hizo una cirugía de 40 minutos y está maravillosa en 7 días. Pero en realidad esa vecina no tenía descenso de partes blandas, no tenía ligamento apareciendo, no tenía nada más, porque la gente cree que blefaroplastia es todo igual, ¿no? Párpado es todo igual. Y hay el paciente que ni tiene indicación de que yo haga lifting de tercio medio. Y hay el paciente que si no lo hago, el resultado queda muy mal. Entonces aquí el análisis preoperatorio, ¿no? Las trampas, ¿no? Para prevenir la complicación, ¿no? Entonces aquí una paciente extremadamente flácida, ¿no? Y vemos que su ángulo aquí está más rectificado, pero tendiendo hacia el inferior, porque el ángulo está aquí. Y veo que está bien por debajo de la línea de la pupila. No llega a ser una hendidura negativa como está en esta imagen, pero no es una hendidura positiva, está más hacia lo neutro. Entonces aquí en la vista frontal tengo que observar, ¿no? El ángulo, la posición del ángulo, que la posición del ángulo embellece, pero me anuncia que tengo peligro de complicación cuando tengo la hendidura invertida y tengo que observar si ya tiene exhibición escleral o no. Pacientes con bolsas de grasa así, voluminosas, con una gran flacidez así, si solo vaciamos esto aquí, no tienen el escleroshow porque la grasa está anclando. Al vaciar va a, si no hago otro sistema de anclaje, va a aparecer el escleroso, ¿vale? Entonces, ese análisis preoperatorio para poder seleccionar la técnica y reducir complicaciones. Aún en la visión frontal hacemos, ¿no? El distraction test y el snapback test, ¿no? Para ver si se hace tarsal o si se hace cantopexia. En ese punto del tarsal o cantopexia, nunca dejo sin nada. Primero porque el paciente por encima de 50, 55 años ya va a tener un cierto alargamiento del tendón aquí. Dejar el ángulo ligeramente inclinado hace que la mirada sea más almendrada y más bonita, ¿verdad? Eso es importante en el resultado. Operó el párpado, pero quedó en ángulo recto o el tendón se alargó y el ojo quedó redondeado, que era un resultado antiguo, ¿no? Que la gente dice así, no voy a quedar con ojo de muñeca, no, ¿verdad? Que es ese ojo redondo. Entonces, este enfoque del ángulo es fundamental en ese acabado bonito. De la operación no es solo cuestión de tener, es ectropión, ¿verdad? O de lagrimear, no, no es solo por eso, no, funcionalmente no, es estéticamente mismo. Tengo que trabajar el ángulo para que quede bonito. Tiene que estar allí los 2 milímetros por encima del medial, el ángulo lateral. Y aquí, aún en la visión frontal, veré surcos y líneas, la proyección de la bolsa de grasa, el monte malar, aquí queriendo aparecer, ya esbozándose, ¿verdad? Entonces, todo esto ya me indica que ella necesita un lifting de tercio medio, muy flácida y tu paciente no tiene 60 años. Entonces, eso no tiene que ver con la edad, ¿verdad? De organismo a organismo. Y aquí una cosa de la visión oblicua, que creo que es muy importante cuando vamos a hacer el lifting de tercio medio, es el volumen de las partes blandas, porque vimos en la remodelación ósea que el maxilar se hundirá un poco y la órbita se ensanchará en ese sentido, es decir, el soporte se va perdiendo y tengo un volumen de parte blanda.
muy grande aquí, ¿verdad? Que está viendo a esta paciente. A esta paciente yo ya la recibí así, pero el volumen de la parte blanda, muy grande, es un factor complicador. Va a pesar y va a ser así. En el momento en que la persona está acostada, está todo así, pero cuando se levanta, hace así, ¿entiendes? El peso de ese volumen del cachetón, él es lógico, tengo que darle apoyo y todo, pero no puedo tratar a esta paciente aquí con una flacidez importante, surco, ¿no? Y todo, pero con poco volumen de tejido, da un lifting. Voy a mostrar el resultado de ella, da un lifting fantástico. Ahora, esta paciente acá con este volumen de mejilla, el lifting de tercio medio, solo no sostiene toda esa mejilla, ¿verdad? Entonces explicamos que va a subir un poco, pero no puedo subir todo porque su mejilla es voluminosa. El paciente entiende que en su caso, para levantar toda esta región, tiene que tener el vector ascendente también, no solo este vector vertical. Porque cuando hacemos el lifting de tercio medio, uso el vector vertical, ¿verdad? Eso es muy importante. Y aquí la visión de perfil completo, que es donde vamos a ver el vector negativo, ¿verdad? Y vamos a ver este alargamiento aquí del tendón. La hendidura tendrá el acortamiento o el horizontal, que también hace que el ojo se vea pequeñito y eso tampoco queda bonito. Ahí entra lo que dije antes, de siempre trabajar el ángulo. El ángulo entra, no es solo así, ¿vale? Hay prueba de distracción, hay prueba de elasticidad, ambos están negativos. Genial, no necesito hacer nada aquí. No, el ángulo está en mi proyecto quirúrgico. ¿Cómo voy a abordar el ángulo? ¿Dónde voy a anclar el ángulo? ¿Qué altura quiero dar a este ángulo? El ángulo es fundamental en el embellecimiento. No es solo para que tengamos anclaje de tendón. No, ¿vale? Y aquí este artículo es genial. Su referencia está aquí, ¿no? Y da aquí, mira, no sé si alguien aquí ya lo vio, da un mapa para que escapes de los problemas, ¿no? Entonces, ¿qué observas? Porque al principio te sientes un poco perdido hasta que desarrollas ese algoritmo mental, ¿no? De qué haces, qué no haces. Si tienes esto, hago esto. Si tienes aquello, voy a hacer lo otro. Entonces, tener una estandarización, una metodología, te ayuda mucho, ¿verdad? Porque el método es para facilitar. Entonces, este artículo aquí, él coloca todas las cosas que necesitamos observar, porque no es solo llegar y hacer así y ver si está flácido, si no está, tenemos que ver todo esto que está aquí para saber si hago. El lifting de tercio medio, cómo lo hago, cómo anclo el ángulo, cómo va a quedar. Entonces, es bastante interesante. Su referencia está aquí, mira, que es esta revisión de técnicas aquí. Entonces, esto queda guardado en la mente, ¿verdad? 30 es esa pantalla ahí. Y esto de aquí es algo que mencioné antes, no sé aquí quién ya tuvo. Es decir, pacientes tenían algunas de estas cosas. Aquí al final se convierte en un posoperatorio que es un sufrimiento personal ahí que no es oftalmo y a veces incluso nosotros que somos oftalmo. Porque a veces hacemos la evaluación muy centrada en el párpado, pero estas cuatro cuestiones oculares aquí pueden convertir el postoperatorio en un tormento para el paciente y para nosotros, ¿verdad? Porque él va a estar enviándote mensajes, va a estar llamándote, mi ojo está rojo, la quemosis no para, ¿verdad? Entonces, el paciente alérgico, no sé si ustedes ya tienen esto, aquí estas cuatro cosas que tienes que buscar. Se habla mucho del ojo seco, así. El paciente con ojo seco a veces ni opera y todo, pero no es solo el ojo seco. El paciente alérgico, él tiene una predisposición, él tiene una congestión mayor de esa región, tendrá un retraso mayor en mejorar de la hinchazón y tiene una predisposición incluso más a la quemosis. El paciente con rosácea ocular, que es una queja común, es aquel paciente que tiene esta área roja. Generalmente este paciente es el paciente con rosácea. Ya tiene una predisposición a que se le ponga roja la margen palpebral, ¿verdad? Y luego se va oscureciendo esa región. Entonces, si tiene blefaritis, genial, voy a usar una pomadita en todo. Yo ya tuve un paciente que operé usando el Resca y usó doxiciclina hasta 3 meses después para controlar esta región, para que podamos tener un posoperatorio de parto.
Entonces, eso tiene que ser identificado antes, porque en el postoperatorio el orbicular estará algo flojo allí durante un periodo. Entonces, la liberación de las glándulas de meibomio allí será más lenta. Por lo tanto, necesito identificar al paciente con rosácea, con el paciente con blefaritis y prestarles más atención, especialmente en lo que respecta a la superficie ocular. Sí, la conjuntivocalacia en los pacientes más mayores es otra cosa que va a suceder porque ya es una conjuntiva floja. Entonces ya es un paciente con una predisposición a la quemosis también. ¿Qué hago en estos pacientes? ¿Qué identifico en el preoperatorio? No, que la conjuntivocálisis es enorme. Quito la conjuntiva en el peroperatorio, dejo un área mayor ahí sin conjuntiva y ya hago la corrección de la conjuntivocálisis junto con la corrección quirúrgica porque así disminuyo el problema en el postoperatorio. Y el ojo seco, ¿no? Que dependiendo del grado de ojo seco, la cirugía está contraindicada incluso. Entonces, vamos a comenzar con esta técnica que estoy describiendo aquí. Es la técnica que yo uso principalmente hoy. ELA es encima del perioperiósteo, la línea de disección. Y ahí trabajamos en 3 planos. El plano más profundo en el que voy a liberar los ligamentos, ¿no? El plano medio, ¿no? Que es, voy a trabajar el SUF, ¿verdad? La parte grasa. Y el plano más superficial con el colgajo miocutáneo, que es cuando voy a trabajar el ESMAS. Entonces, trabajo en 3 planos de profundidad para poder conseguir un efecto que realmente dé levantamiento de la región media de la cara. Y aquí está la referencia del artículo, ¿de acuerdo? Este artículo es muy bueno. Aquí las imágenes de la técnica operatoria. Pero voy a mostrar esto aquí y aquí para que entendamos los planos. Entonces, el plano más profundo, que es el ligamentar. Entonces, voy a liberar el ligamento retenedor, libero todo el ligamento retenedor desde aquí, ¿no? Del tear trough hasta esta región, aquí donde voy a fijar mi cantopexia, todo será liberado. Y aquí la profundidad de esta liberación. Entonces, primera etapa, liberación ligamentaria. Segunda etapa, coccinea de pouso, que es el subflip. Entonces, así, solo el subflip solo, ya está. Ayuda mucho, pero él solo no, tengo que agregar, ¿verdad? Y hasta para yo alcanzar el surco, tengo que romper el ligamento. Pero cuando yo libero todo el ligamento aquí de esta región, tendré una mayor movilidad de los tejidos, de lo que cuando libero solo en el lateral para tirar solo del surco. Entonces, la liberación del retenedor hasta aquí en el shear trough es muy importante. Si está muy profundo, transposición de bolsa. Si no está muy profundo, no necesito transponer. Pero primer paso, liberación del ligamento. Segundo paso, ¿no? Es el sublifting. Me gusta hacer el sublifting con fijación con punto no absorbible, ¿no? Me gusta usar Prolene 5 y yo acostumbro dar, depende, ¿no? Del volumen que quiero, que estoy levantando. Doy 2 o 3 puntos aquí en esta región, en el borde. Algo muy importante, ¿no? De la técnica del as lifting transpalpebral, porque es diferente del lifting. Lifting estándar que voy a traer a esta región aquí preauricular, lo voy a traer a la región palpebral y el orbicular se contrae así. Entonces, si lo pongo fijado contra la forma de su contracción, entonces, provoca esa oreja. Aquí, al final, el paciente se queda quejando. Así que voy a subir en dirección al reborde y anclaré en el reborde. No lo voy a traer aquí arriba para anclar aquí. No, voy a traer en ese sentido. Recuerda aquella foto de cómo el vector va cambiando, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar el vector en este sentido. Y aquí es la región del ligamento, porque es un miedo que tenemos. Ah, pero si voy disecando, voy a lesionar el músculo, ¿verdad? Va a interferir allí, ¿verdad? La sonrisa, tal. El movimiento del labio es lo que mencionamos al principio. Entonces, entre el retentor del orbicular y el ligamento cigomático cutáneo, tengo más de 1 centímetro, tengo un área mayor. Entonces puedo trabajar aquí en el área del ligamento.
que tiene todo orbicular, tranquilamente. El músculo que está más cerca aquí es el elevador del labio, que está aquí, justo en la esquina. Pero puedo liberar aquí hasta casi 1 centímetro es maltratarlo. Él continuará en la misma posición y no perderá la expresión. Mentón, ¿verdad? Órbita palpebral. Puedo comenzar tanto de nasal a temporal como de temporal a nasal. Aquí en este caso, como quité la bolsa temporal, será más fácil comenzar desde temporal. Aquí veo la trabécula fibrosa aquí, aquí está el borde óseo, mira su cabeza moviéndose y aquí está el SUF, disculpa, aquí abajo, ¿no? Entonces estoy quitando la región detrás de la fibrosis. Aquí está la bolsa de grasa, aquí el borde óseo, aquí el SUF y aquí entre ellos el ligamento. Mira la trave fibrosa del ligamento. Voy a reposicionar esta. De él viene hasta aquí. Entonces la atrofia malar de él es más ósea realmente, así. El E tiene el tejido graso aquí. Entonces aquí, ¿no? Se puede ver que su surco llega hasta aquí, en la región aquí de la inserción de la parte aquí. Y aquí está la parte ósea. Entonces estoy llegando a mi límite de disección con seguridad aquí, con tranquilidad. Voy a abrir más la parte medial para que quepa la bolsa de Coté. Aquí en esta imagen se puede ver que hay una marca aquí, es el foramen, ¿sí? Tengo una preocupación muy grande con el foramen infraorbitario. El cigomático que sale aquí no es que sea uno, es el mismo no es eso la importancia, pero es difícil de localizar. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando disecamos aquí, no tengo una pérdida grande, diferente de esta región aquí, que toda la sensibilidad de aquí depende de él. Entonces, siempre lo palpo, dibujo dónde está y cuando estoy disecando, que estoy acercándome a él, lo hago de nuevo, diseco, aparece el borde, marco de nuevo. Siempre palpo para localizar mientras voy avanzando en la disección, porque creo que eso me da seguridad allí, de no dañar estructuras nobles y tener un postoperatorio más tranquilo. Aquí la importancia de esta liberación del ligamento, porque estos ligamentos retenedores, ¿no? Ya dice retenedor, porque va a retener la piel, entonces están unidos del periósteo hasta la piel. Por eso es que están tan marcados, con la piel pareciendo estar unida directamente al hueso, porque es realmente eso. Entonces aquí está mostrando los planos de disección del ligamento retenedor. Puedo hacer el plano de disección cutáneo, solo cutáneo, sin ir más abajo, que deslizará el tejido. Y puedo hacerlo debajo, ¿verdad? Del cojín graso, más profundo. Y puedo hacerlo de las dos maneras. Entonces, de todas estas maneras, libero esa arruga, ese tirar hacia abajo que el ligamento hace aquí en el surco. Entonces, ¿pero qué creo que es más fácil? Cuando hago la disección en el supraperiósteo, ¿no? Porque esta disección de la piel, estoy entrando aquí y voy a disecar hasta allá abajo. Eso solo lo hago cuando la persona tiene festún, porque me quedo con un colgajo de piel muy grande. A veces a la cirugía tarda, la piel puede pigmentarse en el postoperatorio, solo en casos así, muy específicos. Pero la liberación del ligamento aquí en este plano profundo es bastante tranquila. Y aquí una paciente que vemos que tiene todos los ligamentos visibles es una paciente de 50 años, pero 53, ¿no? Solo que muy flácida, ¿no? Entonces podemos ver el ligamento ortopalpebral, aquí la región del ligamento cigomático, ¿no? Y la ptosis de partes blandas, ¿no? El vector de ella ya estaba en un vector negativo también. Tengo la foto de ella. Entonces aquí, ¿no? Volví esta imagen aquí
de la línea ligamentaria, ¿verdad? Que forma cuando unimos estos principales ligamentos retentores. Entonces, cuando trabajo en esta región, aquí, ¿no? ¿Por dónde va a estar pasando el encuentro aquí del ligamento autopalpebral, ¿no? Y diseco hasta más o menos aquí, dentro de esta línea, por dónde va a pasar mi línea ligamentaria. Y consigo colocar el punto de anclaje aquí, entonces tengo un efecto muy bueno. En esta paciente, esto aquí es un pequeño resto de relleno. Había quitado el relleno. En el momento de la cirugía todavía quedó esto aquí. Lo quité antes también, ¿verdad? Antes de comenzar el procedimiento. Aquí la bolsa de grasa, liberé ligamentos, hice transposición de la bolsa de grasa, sulf lifting y después el S+ con el colgajo microcutáneo, ¿no? Entonces, ahí ves que hay una elevación, así, muy bueno. Y aquí la imagen del sulf lifting, ¿verdad? Quien ya acostumbra a hacer esta técnica de elevación, ¿verdad? Del tejido profundo. Entonces, aquí voy a soltar este video. Esta paciente tiene 28 años. Y ella tiene la ojera. Allí problemas, son 5, el suero. ¿Verdad? Mira, lo tomé, mi área de disección, revoco, ¿ves? ¿Ves que entre el reborde y el surco hice 1 centímetro de disección? Porque veo cómo lo apliqué bien y subió a otra región. Y ahí te das cuenta de que lo estoy trayendo así. El punto es un contenido acostado, ¿no? Porque ahí tengo un área de adherencia mayor. Entonces, cuando hago este plano muscular aquí, entonces estoy haciendo la segunda capa, ¿no? Recuerda que son 3 capas. La ligamentosa profunda, la media, que es la grasa, ¿no? Que es tejido graso. Y ahora vamos a la tercera capa, que es el orbicular, ¿verdad? Esta epexia del orbicular aquí, porque lo que está ligado al S+ es el orbicular, no es el sulf. Entonces, el sulf yo tengo un plano, que es el plano más profundo, más intermedio, y el S+ es el plano más superficial. Entonces, aquí vemos la apexia del S+, aquí en el ángulo temporal. Entonces, aquí vemos cómo tengo la tracción de toda la parte inferior. Voy a hacer un punto en U. Aquí estoy en el lado derecho. Lado derecho, yo soy diestra, ¿verdad? El lado derecho para mí es más fácil. Entonces pasé al orbicular, voy a pasar aquí al periósteo, dar un salto un poco aquí. Al salir aquí lo hice un poco diferente del otro lado por el hecho que está en mi posición contraria. Entonces, allí hice la U en el músculo y luego abracé el periósteo. Y aquí pasé por el músculo, abracé el periósteo, finalizando la U. Es solo para tener esta comprensión aquí de los 3 planos. Es aquí. Entonces, mira, hacemos 3 capas de disección para hacer un lifting de tercio medio que dé un resultado así. Muy bueno. Entonces, yo tengo una disección más profunda donde voy a trabajar la área ligamentaria. Tengo la media, ¿no? Donde voy a trabajar el sulf lifting y tengo la superficial donde voy a trabajar el S+, ¿no? Entonces, aquí vemos lo profundo que es la ligamentaria ahí, ¿no? Supraperiostal, ¿no? Después vengo para el SUFI, que es cuando estaré haciendo la apexia, y después vengo para la parte muscular con el 2+.
¿no? Entonces, por eso es que hablamos de 3 planos. Tengo que tener 3 líneas de acción para tener ese efecto. Aquí yo mostré la liberación del ligamento, luego, ¿no? El sulf lifting. Y aquí, ¿no? Tengo que hacer el lifting, ¿no? La apexia del orbicular, que es el ismas. Ahí, cuando voy a usar 3 planos de disección, cuando no voy a usar, lo que no significa que tenga que usarse para todos. Entonces, esta paciente aquí es una paciente con el ligamento muy marcado y el alargamiento órbito-palpebral. Entonces, ¿qué hice en esta paciente? Liberación, hice la técnica completa con transposición de bolsa que da efecto aquí o rellenador. Parece que le puse relleno, además de organizar esta parte aquí de su mejilla media, porque la transposición de bolsa en un paciente que tiene el vector negativo, traigo volumen para acá, así que esto embellece. Entonces, además de sostener el párpado, porque lo que no sostiene es no tener volumen aquí, al hacer la transposición me ayudará con el volumen. Aquí paciente con el vector negativo, ¿no? Esta paciente que ya he mostrado su cara antes, ¿no? Entonces, en ella también hice, ¿no? Todo, ¿no? Cantopexia, transposición de bolsa, SUF y S más, pero el caso lo requiere, ¿no? Tenemos que dar todo lo que el paciente pide. En esta paciente ya hice más la cuestión del sistema músculo aponeurótico superficial, ¿verdad? Pero liberé el ligamento y en el canto medial, como ya tenía aquí, ¿ves? Más hundido. Hice transposición de bolsa medial, no hice transposición de bolsa total. Ahora la bolsa generalmente transpongo la medial, principalmente cuando hay el pre, solo el TEAR truco aquí. Entonces, no me preocupo a veces con la mediana reseco, pero la bolsa temporal generalmente la reseco, raramente yo dejo sin resecar. Y esta paciente que es la que mostré al comienzo, ¿no? En ella hice la transposición de bolsa y hicimos SUF y después es más. Y ves que como ella queda así, parece que se hizo hasta un relleno, pero no se hizo, sí, el volumen es de su propia bolsa de grasa. Este es un paciente al que no hice el abordaje en 3 planos. ¿Recuerdas lo que hablamos del volumen? Que incluso le mostré a la paciente así. Este es un paciente con cachetes grandes, ¿no? Entonces, él tiene un gran volumen malar aquí, ¿no? Así que no es veto negativo, incluso está oculto en las proyecciones, ¿no? De volumen que tiene naturalmente. Entonces, en él, ¿qué hice, no? Sí, hice la liberación del ligamento, resequé las bolsas e hice solo el ESMAS. No le hice su lift, no hice transposición de bolsas, en realidad resequé las bolsas, necesitaba reducir volumen, está muy lleno, ¿verdad? Entonces es más en el sentido del blefaroplastia tradicional, ¿cierto? Con resección de piel, músculo y bolsas de grasa, ¿verdad? Solo que con el anclaje aquí del ESMAS. Entonces no usé técnica de 3 planos en él. Y aquí esta paciente, aquí es la historia de ella. Fue operada por un dentista, gente, ¿no? Ahora está pasando eso también, ¿no? Entonces ella llegó a mí con esta complicación. Es madre de una amiga querida mía. Y ella operó. Mi amiga se mudó a São Paulo y ella está viviendo en Pará de Minas. Y ella operó, no le contó a la hija. Cuando el ojo comenzó a estar totalmente problemático, le contó a la hija, lagrimeando, inflamando, todo eso. Entonces la hija me llamó, porque ahora ya sabes, hasta tenemos esa cuestión, se ha hablado mucho, no sé qué hace la gente de otros estados con las complicaciones postoperatorias de los dentistas, porque está llegando cada vez más, ¿verdad? En el caso de ella, asumí el caso. Entonces, tuvimos que poner un injerto extenso, ¿no? ¿Qué ves aquí? El injerto ancho de ambos lados. Aquí ella está sí, creo que lleva más o menos 20 días, ¿no? Está bastante recién. Entonces, vemos la línea de demarcación aquí en la parte inferior del injerto, que luego con el tiempo, masaje, base, pero ahora tenemos que estar atentos a estos casos. También hice, ¿no? El refuerzo ligamentario que ella no tenía. Ahora, ¿verdad? Como dije que lo iba a dejar para el final. La quemosis. Terror, ¿no? Puso el terror, la quemosis. Este trabajo aquí, ¿verdad? Que es el trabajo sobre la quemosis en el postoperatorio del blefaro, porque muestra así, es decir, recopiló varios trabajos, ¿no?
y varias técnicas porque queda esa cosa que si hago transconjuntival no voy a tener quemosis. Si hago transconjuntival voy a preservar más la anatomía. Realmente, ¿no? Agredes menos ahí el orbicular y todo, pero no quiere decir que no vas a tener quemosis. Recuerda de nuestra anatomía, ¿no? Que la conjuntiva, incluso cuando hacemos transconjuntival, si voy a romper el ligamento retenedor, voy a o dañar la vía de conducción ahí, ¿verdad? Linfática. Entonces, pero aquí en este trabajo vemos que la tasa de quemosis es mucho mayor en los pacientes con liberación del ligamento retenedor, ¿no? Entonces, así queda claro, ¿no? Que eso realmente sucede, que a veces observamos, hay gente que abandona la técnica por causa de esta complicación. Y aquí vemos que realmente, como se describe en la literatura, esta complicación es mucho mayor en quienes, y a veces una quemosis persistente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Una cosa que me gusta mucho hacer, ¿no? Aquí mostrando, ¿no? La región, que fue aquello que mencionamos antes, el conducto linfático principal temporal, está en mi área de disección y de pexia. Entonces, no hay como no dañar. Entonces, una de las cosas antiquemosis que hago es el tape, ¿no? En el curso allí tengo un módulo solo explicando el tape, porque el tape fue así, la salvación del posoperatorio. Porque a partir del momento en que comprimo la región antes de que ocurra el edema, entonces ya disminuyo un problema que es el edema, así. Entonces el drenaje linfático va a tardar en ocurrir. Entonces no dejé que ocurriera mucho edema. Entonces el tape lo considero fundamental en el postoperatorio. Creo que el tape es una de las estrategias antienfisema y la otra es que ya dejamos un pequeño corte en la conjuntiva, porque este corte en la conjuntiva también me ayuda a no causar esa primera retención linfática que a veces se vuelve muy grande. Bueno, doctores, ya estamos llegando al final de nuestro encuentro y algo que siempre me preguntan es, ¿qué otros entrenamientos tienes para seguir perfeccionando las técnicas? Entonces, si tú ya sabes que quieres avanzar, mejorar tus resultados, operar con más seguridad y confianza y tener pacientes más satisfechos, déjame mostrarte lo que tenemos. Hoy existen básicamente dos formas de aprender conmigo. La primera es presencial, aquí en Brasil, un formato Observer de 3 días, donde tú vas a ver en vivo las principales técnicas que utilizo. Es un grupo pequeño donde acompañas 6 cirugías reales, además de aprender todos nuestros protocolos postoperatorios que aceleran la recuperación y los resultados. La segunda opción es online. Es el método OLAR 4K, nuestro entrenamiento más completo en blefaroplastia. Aquí combinamos técnicas quirúrgicas con procedimientos estéticos no invasivos del área de los ojos. También cubrimos postoperatorio y manejo de complicaciones. Y lo mejor, tú vas a acompañar 7 casos reales con diferentes tipos de mirada: caída, cansada, triste, desde el planeamiento, la marcación, la cirugía, el postoperatorio y los toques estéticos con Botox, relleno con Ellancé y ácido hialurónico y los PDO y mucho más. Si tienes interés en saber más sobre estos entrenamientos, puedes hablar con nuestro equipo. El link está en tu grupo de WhatsApp. También aparece aquí en la pantalla con este código QR y lo dejamos en el chat ahora mismo. Y si tienes cualquier duda, me puedes escribir directamente por Instagram también. Nos vemos en los entrenamientos. Buenas noches.